académico acá en la Universidad de Rosario. Con más de algunos me he tocado también por la universidad. No es que esté estudiando, pero paso por estudiante. Ese espíritu joven del profesor, digamos. Y si bien es cierto, yo me especialicé en las ciencias químicas, teniendo un grado académico que se llama doctorado en química, pero ante los ojos de Dios soy un pecador arrepentido, digamos, entonces no hay diferencia entre usted y yo desde ese punto de vista. Pero sí desde el punto de vista de este interrogante de ciencia y Dios, un conflicto. O yo podría cambiar la pregunta, ¿puede ser un científico cristiano? Entonces mi respuesta a ese interrogante es sí, sí se puede, y yo soy uno. Y también ustedes pueden decirme o hacer otra pregunta, ¿estás solo? Porque no creo que haya otros científicos que sean cristianos. Y lamentablemente se equivocan, porque no estoy solo. Hay muchas más personas en el mundo científico que son creyentes. Y esto se ha mantenido en la historia del tiempo. Entonces, primero yo los voy a invitar a... Yo no los voy a convencer, yo no pretendo convencerlo de que usted tiene que si estudia algo científico, sí o sí, no se puede hacer preguntas. Las preguntas siempre van a surgir. Yo no pretendo convencerlo o persuadirlo o cambiar su pensamiento. Lo que sí yo quiero hacer es darle algunas directrices basadas en las escrituras de qué Dios dice, qué es lo que dice Dios al respecto. No es lo que digo yo, no es basado en mi opinión. Entonces vamos a tomar un par de minutos en analizar esto y poder dar cierta respuesta a este posible conflicto que todos podrían asumir que existe entre la ciencia y Dios o la ciencia y el cristianismo. Entonces, antes de comenzar me gustaría leer esta pequeño fragmento que lo tomé desde este físico, Erwin Schrödinger, que dice, es un poco en cuanto a la discusión de que si los científicos pueden o no creer en Dios. Entonces, es que una perspectiva especial, si uno lee este pequeño fragmento. Ya, él es físico, bueno, y lo tomé porque está dentro de mi especialidad de las ciencias químicas en cuanto a la química teórica, que es lo que yo desarrollo. Y él fue premio Nobel de Física en el año 1933. Entonces me quedo asombrado al ver que el retrato científico del mundo es tan deficiente, nos da mucha información sobre los hechos, ordena todas nuestras experiencias de una forma maravillosamente consistente, pero es terriblemente silenciosa en cuanto a todas las cosas que tocan nuestros corazones y que nos importan de verdad. No nos puede decir nada sobre el rojo y el azul, lo amargo y lo dulce, el dolor o el placer físico. No sabe nada de lo bello ni de lo feo, del bien ni del mal, de Dios o de la eternidad. La ciencia a veces finge contestar a este tipo de preguntas, pero las respuestas a menudo son tan necias que no las tomamos en serio. Entonces, desde esa perspectiva, es posible que un científico crea en Dios porque la ciencia no va a responder todas las interrogantes. Bueno, ¿y qué nos dice la Biblia? Y es un poco lo que las canciones estaban perfectamente calzadas con lo que yo había pensado. Entonces, la Biblia en el Salmo 19, verso 1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Entonces, antes de comenzar, vamos a ver. Señor, te agradecemos en este tiempo que podemos meditar en tu palabra y tenemos la libertad de hacerlo, Señor, a través de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos porque en este tiempo podemos aprender más de ti y esperamos sacar provecho para hacerlo práctica en nuestra vida, Señor, y así también arraigar tu palabra en nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. Bien, dicho eso, ¿un científico puede creer en Dios? Es la primera pregunta. Entonces, yo me voy a remontar un poco a las diferentes almas mater que existen
que un alma mater es cuando uno tiene una formación. Los que estudian acá pueden tener tres grandes posibilidades de alma mater. Una es la Universidad Arturo Prat, la otra es la Universidad Santo Tomás y el otro es el INACAP, ¿cierto? Quizás hay otros que se me escapan, pero esos son como los tres grandes, ¿ya? Entonces yo voy a viajar como al viejo continente, me voy a desplazar un poco y me voy a ir al Reino Unido. Entonces voy a hacer referencia a un laboratorio que es el laboratorio, el Cavendish Laboratory de la University of Cambridge, de la Universidad de Cambridge. ¿Y por qué elegí esto? Porque desde este laboratorio o de esa universidad han salido, desde ese mismo laboratorio que es el laboratorio de física, 29 premios Nobel. Que es algo poco usual que desde un mismo lugar salga tanta cantidad de premios Nobel. Pero ¿cuál es lo relevante de esto? No es que por los premios Nobel, sino que cuando usted entra, este es parte del antiguo laboratorio, pero ahora está modernizado, esto es antiguo, y en el moderno también está. En el pórtico de la entrada hay una inscripción, y la inscripción dice: grandes son las obras del Señor, estudiadas por todos aquellos que se deleitan en Él. Esto demuestra que los científicos antiguos y modernos sí están interesados en comprender los misterios de la ciencia desde la perspectiva de Dios. No hay una contraposición de las partes, sino que al contrario, la ciencia, y eso es lo que voy a tratar de demostrar, la ciencia viene a confirmar aún más lo que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Si usted tiene alguna duda hasta hoy día, yo creo que, y espero, que desaparezcan todas esas dudas en creer que lo que dice la Biblia es verdad. ¿De acuerdo? Y por ejemplo, quisiera mencionar también cuál es el alma mater de otras universidades. Por ejemplo, el lema de la Universidad de Oxford, en latín es Dominus Illuminio Mea. Y eso en español es el Señor es mi luz. Mi alma mater es la Pontificia Universidad Católica de Chile, que está en Santiago. ¿Cuál es el lema de mi alma mater? Es In Christi Lumine Promundi Vita, a la luz de Cristo para la vida del mundo. Y es curioso que desde donde se hace ciencia básica dura, se evoque el nombre de Dios. Por lo menos así a simple vista es curioso. Y lo mismo pasa si uno piensa no solo en la universidad, sino que no sé si han leído un poco o han visto las noticias en Chile, no nos vamos tan lejos. La Cámara de Diputados o Senadores, comenzando la sesión, siempre invocan a Dios. Y ahora hay un proyecto que se le ocurrió a una superdiputada que quiere eliminar esa frase. ¿Por qué? Por antojadiza, porque dice: no, Dios no tiene nada que ver con lo que nosotros legislemos. Se equivoca, y yo creo que no va a prosperar ese proyecto. Porque así como no ha prosperado que la ciencia haya destruido a Dios, menos va a prosperar la idea de un político, digamos, que de repente no tiene mucho sentido. La ciencia hoy por hoy, a contrario de lo que se esperaba, no ha podido destruir a Dios. Al contrario, ha reforzado lo que es el concepto de Dios. Entonces, yo a continuación voy a mostrar un sinnúmero de frases que yo tomé de diversos científicos, ¿de acuerdo? Creyentes, que se declararon creyentes. Entonces, por ejemplo, Richard Feynman, premio Nobel de Física en el año 1965, él nunca se declaró creyente, pero afirmó lo siguiente: muchos científicos creen en la ciencia, al igual que creen en el Dios del Apocalipsis, de una forma perfectamente consistente. Entonces, no hay una contraposición, al contrario, desarrollaban su buena ciencia básica, matemática, física, astronomía, química, etc., y creían en Dios.
O sea, no hay problema en eso. Después vamos a Robert Clark, que fue un científico británico, y dice, a pesar de cómo interpretemos el hecho, la verdad es que el desarrollo científico solo ha ocurrido dentro de una cultura cristiana. Los antiguos tenían cerebros tan buenos como los nuestros. En todas las civilizaciones, Babilonia, Egipto, Grecia, la India, Roma, la China, etc., la ciencia avanzó hasta cierto punto y entonces se detuvo. Es fácil especular diciendo que la ciencia a lo mejor habría podido avanzar igual sin el cristianismo, pero en realidad no fue así. Y no es extraño que no fuera así, porque el mundo pagano creía que había algo moralmente malo en la ciencia. En Grecia, esta convicción se basaba en la leyenda de Prometeo, el portador del fuego y prototipo científico, que robó el fuego de los cielos, trayendo así la ira de los dioses. Y eso pasó en la actual. Por ejemplo, un ejemplo concreto es que si uno ve la historia de la ciencia en la Europa occidental y la compara con el desarrollo científico en China en el mismo periodo, va a ver que en China, que era una nación más o menos de pensamiento marxista, donde no creen en Dios, la ciencia no avanzó, se estancó, avanzó, iba bien y se estancó. Y dejaron de desarrollar buena ciencia. En cambio, ¿cuál era la diferencia en Europa occidental? Que Europa occidental siempre se declaró cristiana. Y la ciencia sí avanzaba. Porque si uno, por ejemplo, la química, que es lo que yo hago, la química en su esencia partió de la alquimia. Y la alquimia mezclaba todo lo que era religión, filosofía, experimento. Eso era la química. Y siempre estábamos, de hecho, ser científico en el siglo, no sé, XVIII era todo un desafío. Los científicos eran tratados de paganos. Antoine Lavoisier, que es quien sentó las bases de Antoine Lavoisier, es un químico francés, sentó las bases de la química moderna. ¿Qué pasó con el Monsieur Lavoisier? Terminó decapitado, porque el argumento que vieron los políticos de esa época, que la república no necesitaba científicos, y lo mataron. Y eso cambió de a poco para poder ir entrando la ciencia a la cultura o a la civilización. Francis Bacon, los que estudien un poco biología o los que estén en el colegio y empiecen a ver el método científico, es el primer personaje que se le menciona. Él, se dice que fue el que desarrolla el método científico, y hay una declaración que se llama Declaración de 2 libros, que es la que presento, y dice que nadie piense o sostenga que una persona pueda investigar demasiado o ser demasiado erudita ni en el libro de la palabra de Dios, ni en el libro de las obras de Dios. ¿Cuál es ese libro? ¿Cuál es el libro de la palabra de Dios y el libro de las obras de Dios? ¿Qué es? La Biblia. Entonces, ¿cuál es el mensaje? Es estudie la Biblia. ¿Usted quiere conocer al Creador? ¿Usted quiere conocer, entender al Creador, entender la creación? Lea la Biblia. Pero no solamente lea, haga la práctica. Después tenemos Kepler. Kepler se desarrolló un poco en el ámbito de la órbita elíptica de los planetas. Entonces, le hicieron una pregunta y dice, ¿por qué estudias la ciencia? Él respondió que en mis investigaciones científicas deseaba conseguir una prueba ejemplar del deleite del Creador en su obra y así participar en ese gozo. Entonces, si se da cuenta, todos los científicos apuntaban a una sola cosa: tratar de entender cómo era el pensamiento de este Creador.
y dentro de ese entendimiento gozar la obra del Creador, no cuestionarla, sino que entenderla. Entonces, eso como científico, y uno lo hace, uno se hace muchas preguntas. ¿Por qué? ¿Cómo funciona? Pero hay un misterio que hoy en día la ciencia no puede responder. Y los misterios, yo soy un convencido, los misterios, y eso es algo netamente personal, los misterios que la ciencia logra avanzar o descubrir es netamente porque Dios permite que sean revelados. No es mera casualidad, no, si por casualidad la achuntó, encontró la partícula subatómica que dio origen a la vida o dio origen a la teoría del Big Bang. Isaac Newton, asumo que todos conocen a Isaac Newton. Isaac Newton, si usted dedique tiempo y busque una biografía de Isaac Newton, fue mejor teólogo que científico. Dedicó más tiempo a desarrollar análisis teológico que dedicar tiempo a la ciencia. ¿Y qué dijo Isaac Newton, qué sostuvo? En este sistema tan bello del Sol, de los planetas y los cometas, solo podría proceder del consejo y del dominio de un ser poderoso e inteligente. Hay marcas de autenticidad en la Biblia de las que hay en cualquier otro libro. Hay más marcas de autenticidad en la Biblia de las que hay en cualquier otro libro de historia profana. Eso es lo que pasaba Isaac Newton, ¿no? Entonces, si uno pone en la balanza a estos grandes científicos, uno dice, lo dijo Newton, lo mantuvo otros premios Nobel que vamos a ver más adelante, uno dice, o sea, ¿quién soy yo para cuestionar algunas cosas? Y después vamos a ver un par de versículos que yo quiero hacerlos reflexionar y ver cuál es su postura al respecto. O sea, nosotros como creyentes no podemos caer en creer todo lo que la ciencia dice. O sea, yo sé que a todo el mundo le puede encantar, vamos, el mundo científico, sí, es bonito y todo. Es bonita la super teoría del Big Bang, que había una supernova, pero usted sabe en esencia qué significa eso. En esencia, usted imagina un alfiler. Esto dice la teoría, en palabras sencillas, la teoría del Big Bang. Imagina un alfiler y ese alfiler tiene una cabeza del porte de una lenteja. Y en esa cabeza del porte de la lenteja estaba toda la materia que dio origen al sistema solar que nosotros conocemos. A partir de las leyes físicas y de la termodinámica clásica que se conoce el día de hoy, es imposible que haya ocurrido eso y que haya dado origen a un sistema solar ordenado. Porque los científicos el día de hoy saben que el mundo que nosotros conocemos no va hacia el orden, todo lo contrario, va hacia un aumento del desorden. Entonces ahí uno evoca las leyes de la termodinámica clásica, que después yo las puedo señalar. Tenemos la primera ley de la termodinámica clásica, que dice que la energía siempre se tiene que conservar. Usted puede transformar energía en calor y en trabajo, pero la energía de mi sistema se conserva. Y la segunda ley de la termodinámica dice que producto de la primera hay una consecuencia inmediata, que la entropía de mi sistema va a ir en aumento. Y la entropía es el grado de desorden. Entonces ahí se cae inmediatamente un argumento de una persona que dice, no, yo no creo en Dios, un Dios creador. Bueno, se cayó el primer argumento.
Y yo después nos vamos a detener en ver la creación. En un par de diapositivas más vamos a analizar la creación. Pero el primer argumento se cae inmediatamente porque es imposible que el mundo se originara de digamos, no hay nada, o sea, yo tengo un puntito y ¡pum!, me genera todo en un grado de orden perfecto. No, así no funciona. Las leyes de la física no explican eso. Las leyes de la física explican que todo va hacia un desorden mayor. Y eso no lo invento yo, usted busque y vea si el grado de desorden está en un aumento actualmente y va a encontrar que efectivamente es así. Después tenemos a Michael Faraday. Bueno, hizo todo lo que tenía que... Bueno, primero descubrió la benzina, la radiación electromagnética, inventó el generador eléctrico, fue el principal arquitecto de la teoría clásica de campos electromagnéticos. Y él dijo, doy gracias a Dios que no tengo que descansar mi cabeza agonizante sobre las especulaciones, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿No le parece familiar esa frase o el contenido de esa frase? Nosotros, ¿en quién hemos creído? En un Dios poderoso, en un Dios que nos guarda, en un Dios que nos está esperando y nos va a dar vida eterna. William Thomson se desarrolló en todo lo que tenía que ver en relación con el electromagnetismo. No tengáis miedo de ser libres pensadores. Si piensas con suficiente fuerza, la ciencia te obligará a creer en Dios. No dice quizás, te dice te obligará a creer en Dios. Thomson, J.J. Thomson, en química es famoso porque él descubrió el electrón. Me acuerdo del electrón es una partícula subatómica que todo átomo contiene, digamos. Entonces, el átomo está constituido por un núcleo, en el núcleo hay protones, neutrones, y fuera del núcleo están los electrones, y esos son los que permiten, por ejemplo, que los cables de electricidad conduzcan electricidad, ¿de acuerdo? Para hacer un ejemplo concreto. A lo lejos se distinguen cimas científicas, dice él, aún más altas, que concederán a los que las conquistan todavía más posibilidades y que profundizará en ellos la sensación cuya verdad es enfatizada. Es enfatizada por cada avance de la ciencia, que las obras del Señor son grandes. Y eso lo publicó en una revista científica en el año 1909. Y estamos hablando que ahora estamos en el año 2016 y yo tengo la suerte de conocer a un gran científico que ha sido nominado 5 veces al premio Nobel y es creyente. Y un creyente apasionado por todo lo que tiene que ver con el creacionismo. Defiende con uñas y dientes todo lo que es la creación. Y ha sido invitado a dar charlas a diversas universidades y él, en vez de hablar de ciencia, habla de Dios. Y ha sido toda una polémica. Ha hablado de Dios en China, en un auditorio lleno de estudiantes. Imagínense cómo reaccionan las autoridades de la universidad en China. Espantado, digamos. Pero uno no puede ocultar, lo que es. Siempre se va a notar. Siempre a usted le van a decir, algo hay diferente en ti. No sé si le ha dicho alguien eso a usted. Si no se lo ha dicho, bueno, preocúpese, porque si lo nota igual que el resto, es un estado de alerta, pero generalmente en algún momento se le va a acercar a alguien, a algún compañero, que no porque tú eres distinto, no porque tú eres diferente. No, porque soy diferente. Dios me hace diferente. Pero esa diferencia también le puede tocar a su compañero, a su papá, a su primo, a su amigo.
Bueno, entonces ahora vamos a ver qué dice la Biblia. Ahí les presenté más o menos a grandes rasgos y de manera general. Algunos científicos, yo le puedo prestar un libro después. No, creo que no lo traje. Bueno, si está ahí después lo puedo mostrar. Y ahí salen un sinnúmero de declaraciones de grandes científicos, incluso contemporáneos, que argumentaban a favor, sí, yo soy creyente, creo en Dios, soy matemático, soy biólogo. ¿Usted conoce el proyecto del genoma humano? ¿Se acuerda que en el año 2000 se hablaba del proyecto del genoma humano? Bueno, el director del proyecto del genoma humano, adivine qué, creyente. ¿Ya? Entonces, y dentro del genoma humano usted puede también tener el concepto de evolución, ¿cierto? Que es parte de respuesta a esto de la creación, pero también, lamentablemente para todos los que crean en la evolución, también se cae. También tiene problemas la teoría de la evolución. ¿Por qué? La teoría de la evolución dice que las especies se van a ir fortaleciendo genéticamente y van a ir desapareciendo genes, apareciendo genes, y se van adaptando de acuerdo a las necesidades. Pero a la luz de la escritura no hay posibilidad de ello. Y yo asumo que todos creemos lo que dice la Biblia, ¿de acuerdo? Y si no, también le voy a dar argumentos para que usted pueda creer lo que dice la Biblia. Entonces, Romanos 1:20 dice, porque, sí, gracias, no sé quién está pasando la diapositiva, pero, ya, gracias, porque había olvidado que está pasando la porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, las declaraciones que se hacen aquí en Romanos son fuertes, porque dice, ¿usted cree que no ve a Dios? Bueno, vea su creación, porque lo que es el poder eterno y la verdad de Dios se ve visible. Y además, si usted busca Colosenses 1:16, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y si uno llega a ser así ya científico, uno dice, bueno, si uno analizara algunas palabras y uno dice visible e invisible. Bueno, invisible, uno dice que es invisible. Bueno, hay muchas cosas que son invisibles a los humanos. Y la cosa más pequeña es el átomo. Y la Biblia, desde ese punto de vista, ya hablaba de ciencia mucho antes de lo que nosotros pensamos que empezara el desarrollo de la ciencia. ¿De acuerdo? Entonces, ahora yo quiero invitarles a que nos detengamos un poco yo voy a ver dos ejemplos. Entonces, el primero va a ser la creación. Entonces, tenemos que ir al libro de Génesis, capítulo 1. Y después yo voy a hablar, ese va a ser el primer tópico, y después lo que quiero finalizar hablando un poco del desarrollo del embrión, ya del ser humano. ¿Ya? ¿Y por qué elegí la creación? Porque siempre esto es como lo esencial, ¿no? Porque nosotros deberíamos saber muy bien. Y el desarrollo del embrión, porque creo que es importante que usted tome conciencia, no solo la mujer, sino también los varones, de que ahí hay vida. ¿De acuerdo? Y ahora, dentro de las políticas públicas que se están desarrollando por el Estado, esa vida está corriendo cierto grado de peligro. ¿Ya?
Entonces vamos al libro de Génesis, capítulo 1. Entonces dice el capítulo 1, bueno, primero tenemos que decir que todo lo que tiene un comienzo tiene un motivo de ser, ¿de acuerdo? Y el universo va a tener un comienzo, ¿ya? Y eso es aceptado por los científicos. Y no es un comienzo de miles de millones de años, como se cree, es de miles de años, ¿de acuerdo? ¿Y por qué es de miles de años? Porque, de nuevo, desde la perspectiva de la física clásica, si yo tuviera un mundo que tiene miles de millones de años, el mundo ya estaría prácticamente por desaparecer. Por una cuestión de que se está acabando la energía de mi sistema. ¿Han escuchado hablar de los elementos radioactivos? ¿O los isótopos radioactivos? Ya, ¿cuál es la idea de un isótopo radioactivo? Es que él emite energía. Está emitiendo energía, pero en un momento, obviamente no puede emitir más energía porque ya emitió todo lo que podía emitir. Entonces viene un decaimiento o muerte por decaimiento radioactivo. Entonces ese núcleo que era rico en energía, deja de tener energía y por lo tanto muere. Y eso pasaría con la Tierra si es que tuviera miles de millones de años. Por eso tenemos un planeta joven. Por otro lado, si tuviéramos miles de millones de años, la población mundial sería al menos 7 veces la que hay ahora. Entonces, hay mucha evidencia visual para decir que la Tierra es joven. Entonces, el primer versículo de Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, el universo tuvo un comienzo. Ese es el primer punto que podemos tratar. Después, si seguimos leyendo, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Cuando dice que estaba desordenada y vacía, no significa que no estaba definida su forma. La forma estaba definida. Faltaba llegar a la perfección o que fuera ocupada. Entonces, si seguimos el relato, dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. Y ponga atención en esa frase: vio la luz que era buena. Y separó Dios de la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde, y la mañana un día. Bueno, acá tenemos el tiempo. Definimos el tiempo. Luego dijo: hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas, e hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del segundo día. Dijo también Dios: júntese de las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y cúbrase los secos. Y fue así. Y llamó Dios los secos tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Entonces, si uno ve que por cada creación que iba teniendo, o por cada expresión que expresa Dios acá, ocupa la palabra era bueno. ¿De acuerdo? Y al final, cuando terminemos el relato, vamos a ver que esa expresión cambia en un cierto grado. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que sus
semilla esté en él sobre la tierra, y fue así, y produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y el árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del tercer día. Dijo luego Dios: haya lumbreras, expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan las señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, el sol, y la lumbrera menor para que señorease en la noche, la luna. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana del cuarto día. Entonces, hasta aquí nosotros tenemos el comienzo de que el universo tuvo un inicio, un comienzo. O sea, no de la nada, sino que tuvo un comienzo. Se desarrolla lo que es tiempo, espacio, materia y energía. A través de la luz es energía, la luz solar, la luz del sol es energía, la planta, bueno, acá no le llega el sol, pero le llega luz blanca, que también le sirve de energía. La ocupa de energía. Nosotros los seres humanos ahora, pues la ciencia ha podido desarrollar estas celdas solares fotovoltaicas y ocupa la luz del sol para generar electricidad. Esa electricidad puede generar toda la potencia que necesita una casa, un vehículo, etc. Y después dice que la vida se clasifica en especies. Y eso ya en lo que llevamos leyendo, ya empezó esa clasificación de especies. Dijo Dios: produzca las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra y en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la tarde y la mañana del quinto día. La reproducción de las especies. Luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales en la tierra según especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastre sobre la tierra según su especie. Y vio Dios que era bueno. Entonces dijo Dios, y aquí viene lo más espectacular. Lo otro sigue siendo espectacular, pero acá nos atañe directamente. Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. Lo creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicad, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces Dios culmina su obra, empieza a culminar su obra y llega al punto de que crea al hombre a su imagen y semejanza. Y eso a mí me hace pensar, me reflexionar cada vez que me miro al espejo y digo: ¿será Dios así como yo? Bueno,
yo no soy tan agraciado, no soy un modelo, pero hay personas que son más modelos, tienen mejor pinta. Entonces uno dice y ve diversidad de personas. Entonces, yo tengo tez blanca, puedo ver tez morena, tengo pelo oscuro, tengo pelo claro, tengo los ojos café. Entonces se da cuenta la maravillosa obra de Dios que hizo. O sea, imagínense que Él ya hace nuestro cuerpo, que ya es complejo, incluso para los médicos el cuerpo humano es muy complejo. Y yo veo una planta y yo digo, ¿cómo Dios, de a partir de una semilla que de este porte puede generar eso, puede generar un árbol gigante? Usted sabe que el proceso para que, acá ya se nota que le echaron agua hace poco, para que el agua llegue hasta esta última ramita que está arriba, no se sabe cómo pasa. Hay muchas cosas que no se sabe qué se pasa y le dan el nombre de teoría. Cuando usted tenga algún curso en el colegio, en la universidad y le digan esta es la teoría tantito, es porque no se tiene certeza de que sea así. Y es porque la ciencia no ha podido dar la razón o decir, sí, ocurre así y es imposible que ocurra de otra manera. Si es una teoría y como teoría va a quedar. En cambio, todo lo que yo encuentre en la palabra de Dios es la verdad. Porque la palabra de Dios está inspirada por Él. Sigamos leyendo para finalizar el capítulo 1. Y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra y todo árbol en que hay fruto y que dé semilla os será para comer, y todas las bestias de la tierra y todas las aves de los cielos y todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno, y subraya esa, en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Y el versículo 1 del capítulo 2 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. ¿Usted cree que este tiempo y esta es como la mirada creacionista, estos 6 días de creación son 6 días cronológicos, 6 días de 24 horas? Hay diversas miradas, pero a la luz de la Escritura, cuando Dios marca el tiempo entre día y noche, uno puede afirmar que son 24, un día desde 24 horas. Entonces tomó 6 días la creación. Y como dice el capítulo 2, versículo 1, la obra, la creación completa, estaba hecha. O sea, no quedó detalle, no quedó algo por perfeccionar en el tiempo, como argumentan los evolucionistas, de que había algo con cierto grado de imperfección en esto y por eso había que ir. No. La palabra de Dios dice que acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ella, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y la parte final dice, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. La creación ahí terminó, ahí se hizo todo, no quedó nada más por hacer y por perfeccionar. Dios no está jugando a los dados cuando Él dice voy a hacer la creación y voy a tomar un conjunto de moléculas, como es la teoría del caldo de cultivo que uno ve en biología y dice, bueno, esto es como una olla
a presión que usted eche ingredientes, que son las moléculas orgánicas, y las deja en libertad de acción, y en algún momento se va a generar un ser humano. ¿Cómo puede ser eso? Para mí como científico no lo creo. ¿Por qué? Porque ya, por ejemplo, desde la perspectiva química, que dos átomos se unan, ya es complejo. O que dos átomos yo los separe para producir energía, es aún más complejo. Entonces, ¿cómo esperan que un científico crea que por poner las condiciones, bueno, pongo un reactor, voy a poner un poco de ADN, un poco de proteínas y una célula, a ver qué resulta, a ver si me da un ser humano? Así no funciona. Dios no hace eso, menos con su creación perfecta. Dios es un Dios de orden y por lo tanto no tenemos que cuestionar su obra. Porque veamos lo que dice, me gustaría si alguien puede buscar Isaías 45:9, por favor. ¿Alguien lo encontró? Y otra persona que busque Romanos 9:20. Entonces, alguien que lea Isaías 45:9 y otra persona Romanos 9:20. País perfecta con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra, mirad el barro a lo que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tiene manos? ¿Y Romanos 9:20? Más antes, hombre, ¿quién eres tú para que habites por Dios? Mirá el vaso de barro al que lo formó. ¿Por qué lo has hecho así? Gracias, Felipe. Gracias. ¿Se da cuenta? O sea, es posible dentro de este esquema creacionista que yo cuestione a Dios. Dios, ¿por qué no me hiciste como Cristiano Ronaldo? Sí, musculoso, alto, bueno para la pelota. No, yo no puedo hacer. Oh, escucha, no soy moreno. Y yo quería ser moreno. No, usted tiene que estar contento por cómo es, porque Dios lo hizo así, porque vio que para usted era bueno. No hay otra persona igual a usted en el mundo. A no ser que tenga un hermano gemelo. Pero aún así no es igual a usted. ¿Se da cuenta? Usted tiene las características que tiene porque Dios así lo quiso. Y se acabó la discusión. Dios es el creador. Y como dice la Escritura, ¿quién es usted para decir, Dios te equivocaste? Yo te pedí blanco y te dije moreno. No. Es como que usted mismo dijera, escucha, ¿qué estoy haciendo? Yo no quería ser químico. Ah, te equivocaste, Ricardo. ¿Cómo? Tendría que haber estudiado, no sé, música, qué sé yo. ¿Cómo? No tiene sentido hacerse esa pregunta. ¿Se da cuenta? Es como una contradicción. O sea, sí, yo creo en Dios. ¿Está bien? Pero yo cuestiono su creación. No, o sea, aquí hay algo raro. Entonces no creen en Dios, no tienen la fe para creer. No, sí yo creo, pero hay cosas que no entiendo. Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios? Estudie, conozca al Creador. Y a medida, yo le aseguro, si usted reflexiona sobre el libro de Génesis, el capítulo 1, lo reflexiona, si lo lee, lo vuelve a leer, y lo puede leer 1000 veces, y las 1000 veces va a sacar conclusiones diferentes que van a reforzar aún más el concepto de creación. Porque en esencia, usted y yo somos criaturas de Dios. ¿Y qué pasa con el ser humano? ¿Y qué pasa ahora, como vimos en Génesis? Dios a nosotros los hombres nos dio la potestad de gobernar sobre todo lo que es la tierra. ¿Y qué pasa el día de hoy? ¿Quién tiene más fuerza? ¿El hombre o un perro? Yo le hago esa pregunta.
¿quién tiene más fuerza el día de hoy? ¿El hombre o un perro? ¿Ah? ¿Qué tiene? Usted lo ha visto, yo lo veo en el condominio donde yo vivo, están admitidas las mascotas. Yo no tengo nada contra los perritos, me gustan los perros, pero usted tiene que entender que son perros, ¿ya? No son seres humanos. Porque hay personas que se van al extremo de que lo tratan como venga mi bebé, y uno dice, ¿dónde está el bebé? Uy, peludo le salió el bebé, lleno de pelo la guagua. O sea, nosotros los creyentes tenemos que tener discernimiento en eso. Usted puede tenerle mucho cariño a su mascota, pero esa mascota es un animal, no es una persona. O sea, no le puede dar mayores privilegios, por ejemplo, que a su hermano, o si después tiene hijo, el perro no puede ser más importante que el hijo, o por cuidar al perro usted va, no sé, a sacrificar el trabajo, los estudios, qué sé yo. Hay que ser equilibrado. Yo no le estoy diciendo no tenga perro, por si acaso. No, Ricardo dice que no se podían tener animales. No estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que usted tiene que tener cuidado y discernimiento en las cosas que hace. Lo mismo pasa con los estudios. Cuando vemos el otro tema, usted tiene que tener un equilibrio correcto en las cosas donde está invirtiendo el tiempo. Vamos a Romanos capítulo 1, por favor. Romanos capítulo 1. Vamos a leer desde el capítulo, del verso 18, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Se da cuenta? El ser humano, en su naturaleza, no glorifica a Dios como creador. Muy por el contrario, a lo largo de la historia no es necesario que dé muchos ejemplos. Usted verá que los dioses pasaban de ser un reptil, un gato, o algo ambiguo entre animal-hombre. Y así también pasó con el pueblo de Israel. Ni el pueblo de Dios se salvó de eso. Y eso fue una consecuencia inmediata. El sacar a Dios, si usted lee estudio, el sacar a Dios de los colegios, el sacar a Dios de la vida de los jóvenes, ha traído a la sociedad mayores problemas. Jóvenes conflictivos, jóvenes peleadores, mayor tasa de suicidio, mayor problemas emocionales, etc. Y eso es porque se apartan de Dios. El hombre de por sí no quiere saber de Dios, pero Dios es misericordioso. Pero también Dios permite ciertas cosas. Porque si usted sigue leyendo Romanos capítulo 1, verso 24, dice, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas
antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. ¿Se da cuenta? Y eso es netamente porque todo lo que hace el hombre sale del corazón. El problema no es lo que entra, es lo que sale del hombre. Vamos a Isaías 64. ¿Alguien puede leer Isaías 64, versículo 8? Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. ¿Se da cuenta? O sea, ¿qué más argumentos quiere? Pues yo podría darle muchos más versículos, pero ¿qué más argumentos quiere? De que usted fue creado por Dios. Usted no es del azar molecular, no viene de un caldo de cultivo, usted no proviene de la evolución, usted proviene de la creación de Dios, perfecta. Y está hecho a imagen y semejanza de Dios. Vamos a Hebreos capítulo 11, por favor. Vamos a leer los primeros versículos. Los primeros 3 versículos. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. ¿Se da cuenta? Dios nos permite ver su creación y nosotros tenemos que entender esa creación por medio de la fe. Por mucho que influyan en mí la sociedad, por mucho que influyan a mí científicos, porque científicos que están en contra de Dios existen. Ateos existen. Pero desafíe usted a un ateo, dígale a un ateo, tráeme a un número de personas que tú estimes conveniente, donde ser ateo le haya cambiado su vida. Le aseguro que esa persona no va a querer tener un encuentro con usted. Porque es más fácil decirle, yo te puedo demostrar o puedo traer a personas redimidas por Dios que han transformado sus vidas. Yo puedo traer a un ladrón que ya no roba, que ya no hurta, trabaja. Yo puedo traer a alguien que era drogadicto, que ya no se droga. Yo puedo traer a una persona que era alcohólica, que ya no bebe alcohol, que se redimió. Yo puedo traer a alguien que pertenecía, no sé, a una banda y ya no pertenece a esa banda. A una brava, no sé. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué? Porque Dios puede transformar vida. Usted está aquí porque Dios le transformó, no está aquí porque fue a jugar a la pelota y la pelota lo transformó. No. Eso fue una excusa para que usted considerara a Dios en su vida. Así como es una excusa para los científicos estudiar la ciencia solamente con el propósito de entender de alguna manera la mente del Creador. Yo lo que estudio no lo hago con el fin de ganar un premio, no, yo lo hago porque primero me gusta, me apasiona, pero también, otra cosa importante, de que yo cada vez que descubro algo, o sea algo nuevo, digo, así lo diseñó Dios. Entonces, eso nos permite ir pensando y adquiriendo cierto grado de independencia a la influencia externa, que están expuestos más ustedes los jóvenes. En el colegio, en la universidad, una etapa crucial, encuentro yo, en la vida de todo joven cristiano, es el ingreso a la universidad.
porque entra a un mundo de libertad. Ya su papá no tiene reuniones de apoderados donde le informan su calificación, su asistencia. Usted es libre. Usted le puede decir al papá: voy a la universidad, y se puede ir a jugar a la pelota todo el día. Y el papá nunca se va a enterar si fue o no a clase. A no ser que usted le diga: papá, ¿sabe qué? Que paso todo el día jugando a la pelota en vez de ir a la universidad. Y en la universidad usted se va a encontrar con mucha filosofía, mucha ciencia, y usted tiene que tener las cosas claras, estar arraigada en las cosas de Dios, tener puesta su mirada en las cosas eternas, más que las cosas temporales. Porque el tener una carrera universitaria, yo fue lo que dije, compartí anteriormente, bueno, a esta altura es como común, digamos, por los parámetros sociales. No, todos tienen que ir a la universidad o a un instituto profesional. ¿Por qué? Porque la sociedad lo dicta. Pero usted tiene que entender que no es porque lo dice la sociedad, usted lo está haciendo. Vamos a ver el Evangelio de Juan, el capítulo 1. Juan, capítulo 1, los primeros 3 versículos. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo hecho ha sido hecho, fue hecho. ¿De acuerdo? Entonces, Dios en sí, porque otra persona me puede decir: pero Ricardo, ¿quién creó a Dios? Dios no necesita ser creado, Dios existe de mucho antes de la creación. Y usted lo puede leer en el Salmos, capítulo 90, Salmo 90. Dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Verso 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Dios es eterno. Dios es eterno. Para ir avanzando, vamos al Salmos 139. Salmo 139, versículos 13 al 16. 13 al 16. Y estos pasajes tocan el desarrollo del embrión. Y dice el verso 13 del Salmo 139: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue cubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. ¿Se da cuenta de la perfección de Dios?
yo reflexionaba en este pasaje cuando mi esposa nadie esperaba que llegue. Y entender desde la perspectiva cristiana la vida que lleva toda mujer en el vientre cambia la percepción de las personas, incluso la de los médicos. Porque el médico a usted no le va a decir, venga a ver su feto, venga a ver su porotito. No dice eso el médico. El médico dice, venga a ver a su hija o a su hijo. Y ver, gracias a la ciencia, y a los avances tecnológicos, la perfección y el grado de excelencia de la obra de Dios en la formación de un bebé es formidable. Yo tuve la posibilidad de hacer todo un análisis. Yo era bien, como científico curioso, entonces yo iba al médico con Nati y yo lo llenaba de preguntas. Entonces yo me leía, si tenía que leer un libro, lo leía y después buscaba alguna publicación científica referente a las distintas etapas del desarrollo embrionario. Entonces yo ya sabía qué es lo que tenía que medir el médico para ver que estuviese todo correcto, digamos. Porque hay muchas cosas que pueden pasar en los primeros 3 meses. Entonces ya fuimos cuando tenía 2 semanas de embarazo y no medía más de 2 milímetros. Era así una cosita. Entonces uno dice, ahí está. Y lo primero que ya a esa altura, lo primero que nota es el corazón. Igual que una locomotora. Y a medida que va creciendo este embrión, usted va viendo la perfección, cómo mueve la mano, cómo mueve las piernas, cómo se ríe, y todo en el vientre de la mamá. Entonces, bueno, ustedes son jóvenes, algunos todavía no son papás, van a ser papás, y van a vivir esa emoción, digamos. Porque es espectacular decir, o sea, Dios permitió que esa vida se desarrolle en el vientre de la mujer y capacitó a la mujer para ser madre. Bueno, ya el hombre lo capacitó para ser papá, ¿ya? Pero quien vive todo el proceso es la mujer, digamos. Uno está ahí, dale con la guarda, ¿cierto, pastor? Entonces, sí, vamos por la patita, ya. Come 3 de la mañana, quiero sandía. Sandía y era invierno. ¿Dónde sacas sandía? Era invierno. Y son cosas que pasan y uno dice, bueno, Dios, dame fuerza para encontrar esa sandía, para que yo salga a buscar. Y uno así, bueno, por favor, Señor, tira una sandía del cielo, a ver si cae algo. Pero dentro de todo eso es obra de Dios, ¿se da cuenta? No es que se juntó el espermatozoide y el óvulo y se recuperó el número par de cromosomas, no es eso. Eso es biología. Vea más allá de eso. Todo eso no es al azar. No voy a decir, bueno, yo junte las dos cosas fuera de la matriz. No ocurre nada. No ocurre nada. Claro, lo que puede hacer es fertilización in vitro, pero sí o sí necesita después implantar ese óvulo fecundado para que se desencadene un sinnúmero de procesos y cambios hormonales en el cuerpo de la mujer. Pero eso no es producto del azar. Es como dice la palabra de Dios, que Él controla eso. Y después nosotros podemos ver en el libro de Job, si me acompañan a Job. Job.
capítulo 10. Dice, del 8 al 12. Tus manos me hicieron y me formaron, y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate de cómo a barro me diste forma, y en polvo me has de volver. No me vaciaste como leche y como queso me cortaste, me vestiste de piel y carne, y me tejiste con huesos y nervios. Vida y misericordia me concediste, y en tu cuidado guardó mi espíritu. Entonces, los procesos celulares que se desencadenan también son explicados por la biología, por ejemplo, que es otra área de ciencias básicas. Y dentro de la área, no sé si has escuchado de estas células, las famosas células madre, que tienen el potencial de convertirse en cualquier otro tipo de tejido. Entonces, usted obviamente necesita que en el proceso del embrión ocurran procesos de diferenciación celular. Es algo básico. Por ejemplo, no es lo mismo las células que forman la piel a las células que están formando el tejido cardíaco. No es lo mismo. No son las mismas células, las de los músculos, las que se forman en el cerebro, etc. Y en este par de versículos, en el libro de Job, por ejemplo, en el versículo 11, cuando uno dice, me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios, la palabra de Dios ya está revelando un misterio que la ciencia hace poco puede entender en cuanto a la diferenciación celular. ¿Se da cuenta? Entonces, la palabra de Dios contiene, sin duda, toda la información que la ciencia ha descubierto y posiblemente descubra. En la misma palabra de Dios dice que el número de las estrellas son como el número de la arena. Porque en su momento todos pensaban, los astrónomos decían, no, nosotros podemos contar con exactitud las estrellas. Es imposible. Es tan grande la cantidad de estrellas que hizo Dios que es imposible poder contarlas. Entonces, queridos jóvenes, queridas señoritas, queridos varones, usted no caiga en creer lo primero que le digan en cuanto a una teoría. Sea crítico y sea inteligente. Porque usted puede ganarle un debate a alguien que ame la teoría de la evolución. Usted puede ganarle un debate a un ateo. Usted le puede ganar el debate a un filósofo. ¿Y cómo se lo puede ganar? Conociendo de buena forma la palabra de Dios. Porque aquí está la verdad. La verdad no está en los libros, no está en un buen libro cristiano, de que son útiles, Pero usted lo que tiene que saber bien, más allá de un libro, es esto. Es esto. Y por último, quiero compartir el siguiente versículo. Dice, que está en el libro de Proverbios, dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y así como Salomón pidió sabiduría, Dios le dio, usted también lo puede hacer. Y me gustaría animarle con esta pequeña frase que se asume que es de Albert Einstein, que desarrolla la teoría de la relatividad. Ustedes conocen la ecuación energía igual masa por aceleración al cuadrado. Y él dice, y esto es algo que yo tengo en mi estado de WhatsApp, si algunos tienen mi WhatsApp, esto sale en mi estado de WhatsApp, dice, el hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. ¿De acuerdo? Entonces,
yo quiero que se queden con eso, que la ciencia del siglo XXI refuerza de que Dios es el creador, refuerza que la palabra de Dios es verdad y refuerza que Dios controla todas las leyes y todos los descubrimientos que el hombre puede ir haciendo. ¿De acuerdo? Entonces vamos ahora. Señor, te agradecemos porque en este tiempo pudimos poder conocer tu propósito.